Marco referencial. Hemos tomado en cuenta diversas teorías de algunos expertos que han aportado a este tema, los cuales buscan realizar una descripción de los principales factores que influyen en el desempleo. Dentro de esos enfoques está el enfoque estructuralista y el neoliberal. El enfoque estructuralista se refiere a la amplitud de las estructuras de empleo que genera un crecimiento de su oferta de empleo que por ende trae un crecimiento de su demanda interna. El enfoque neoliberal se divide en dos tipos de desempleo: el desempleo friccional, el que se refiere a periodos cortos de tiempo en donde los empleadores realizan receso de actividad, y el desempleo estacional, que se refiere a cuando una empresa ya no requiere tanto personal, entonces se ve obligada a acabar ciertos contratos laborales. La hipótesis. En Colombia la tasa de desempleo ha sido constante, pero en el 2017 lo que contribuyó a que disminuyera fue la ganadería, la pesca, la agricultura, actividades inmobiliarias y la industria manufacturera. Tratamiento de datos. Una vez que se identificó las variables determinantes de la encuesta realizada, se procedió a unificar y a llevar a cabo el procesamiento de esta información. Para esto se tuvo en cuenta algunos parámetros como la codificación y almacenamiento de datos. En la codificación nos basamos en programas estadísticos haciendo uso de la ofimática. Esto pues teniendo en cuenta el uso y el conocimiento que tenemos en cuanto al tema y el dominio para así realizar operaciones con el fin de garantizar y plasmar de tal manera que quede lista para el estudio en análisis. En este caso se plasmaron varias variables, tales como el estrato, nivel de estudio, experiencia laboral, aspiración salarial, tiempo que las personas dedican para buscar el empleo. En cuanto al almacenamiento de datos, el enfoque de la investigación va centrado de manera cuantitativa y cualitativa. En el tema de cualitativa nos basamos en lo que es observable ante las cifras reales, obtenidas por aquellos entes de control como el DANE o Banco de la República, entre otros. Cada uno de los integrantes hace un análisis de acuerdo a lo interpretado de la información. Se realiza en base a los elementos del problema, el planteamiento de preguntas relevantes. Es necesario que tanto el integrante del grupo y la persona de la encuestada tengan un dominio del tema de objeto de investigación, de estudio de investigación. En cuanto al tema de manera cuantitativa, estamos basados en las cifras de tipo estadístico, que son aquellos que se plasman en la encuesta y que nos arrojan unas variables determinantes tales como la tasa de actividad, tasa de empleo y tasa de desocupación. Para el procesamiento de la información, los métodos implementados juegan un papel muy importante. En cuanto al tema de las cualitativas, son fundamentales para evaluar los estudios, y los cuantitativos nos sirven para la validación de encuestas. Pues la idea es que cada uno de los resultados no se queden solo en una escala numérica y porcentual, sino que nos deben a tener una mente abierta y de pronto nos ayude a identificar algún otro tipo de dato o información con la cual no contábamos al principio. En cuanto a la encuesta, por ejemplo, en la pregunta número 4 hace referencia sobre el nivel de estudio que cada persona tiene, y el 12.40% de las personas dice que solo tienen un estudio bachillerato. Esto nos indica que podría ser una de las causas o una de las posibles causas por las cuales las personas no se han logrado ubicar laboralmente. En cuanto a los modelos de procesamiento de la información, se tiene en cuenta la información recopilada en la encuesta con un grupo de 30 personas. Es posible realizar algunas inferencias de algunas de las razones que se pueden influir en esta problemática social. A grandes rasgos, es posible evidenciar que existe una gran variedad de perfiles académicos y que sigue siendo preocupante el número o el alto número de personas que tienen un retraso en su campo académico y cultural.
Esto puede ser preocupante ya que puede afectar el desarrollo de la nación y pues puede ser una de las opciones por las cuales no se cuenta con un empleo estable. En la encuesta aplicada, como lo decía anteriormente, arroja que la mayor parte de la población no se siente preparada académicamente para ubicarse en un empleo. De las 30 personas que se encuestan, 26, es decir, casi el 78%, consideran importante el aspecto de la educación. Sería bueno que tanto la nación como el Estado pues pueda aportarle a las personas un apoyo para su mejor educación o seguirles aportando para su mejor educación y lograr que se puedan ubicar laboralmente. Dice que solo tienen un estudio bachillerato. Esto nos indica que podría ser una de las causas o una de las posibles causas por las cuales las personas no se han logrado ubicar laboralmente. En cuanto a los modelos de procesamiento de la información, se tiene en cuenta la información recopilada en la encuesta con un grupo de 30 personas. Es posible realizar algunas inferencias de algunas de las razones que se pueden influir en esta problemática social. A grandes rasgos, es posible evidenciar que existe una gran variedad de perfiles académicos y que sigue siendo preocupante el número o el alto número de personas que tienen un retraso en su campo académico y cultural. Esto puede ser preocupante ya que puede afectar el desarrollo de la nación y pues puede ser una de las opciones por las cuales no se cuenta con un empleo estable. En la encuesta aplicada, como lo decía anteriormente, arroja que la mayor parte de la población no se siente preparada académicamente para ubicarse en un empleo. De las 30 personas que se encuestan, 26, es decir, casi el 78%, consideran importante el aspecto de la educación. Sería bueno que tanto la nación como el Estado pues pueda aportarle a las personas un apoyo para su mejor educación o seguirles aportando para su mejor educación y lograr que se puedan ubicar laboralmente. Es muy preocupante que en nuestro país en los últimos años la tasa de desempleo haya crecido de una manera tan significativa, esto debido a la crisis que están pasando muchas empresas. Pues bueno, no es un secreto que en nuestro país el desempleo no es una cosa de ayer, más bien es algo crónico, digamos así como un tipo de cáncer que afecta cada vez más a nuestra sociedad y por lo tanto el desempleo es el principal problema social que existe en Colombia y afecta en su gran medida a jóvenes y mujeres. También pues cabe mencionar que cerca de la mitad de quienes están laborando actualmente lo hacen desde actividades informales o empresas pequeñas donde la productividad pues es muy baja. Desarrollamos este proyecto con el fin de dar a conocer las problemáticas que se generan en la sociedad a causa del desempleo y también con el fin de identificar las causas que han provocado que en nuestro país se presente una tasa de desempleo de manera constante. Por lo tanto, esto va dirigido a la población más vulnerable y pretende pues mantenerlos actualizados y a pesar de ser un tema controvertido, en lo posible brindarles herramientas para enfrentar esta problemática, ya que es claro que la falta de oportunidades es una de las mayores causas del desempleo y pues esto se ve reflejado en las cifras de profesionales recién graduados a quienes se les exige experiencia laboral y a los cuales pues se les margina y estos pasan a ser una cifra más en la estadística del desempleo. En este proyecto se hace un recorrido por diferentes teorías y aproximaciones de alto impacto acerca del desempleo en Colombia y esto permite ampliar el panorama frente a esta problemática. Por lo tanto, pues emplearon documentos de índole oficial y privados con el fin de contar con diferentes posturas y lo que nos permitiera un mejor panorama de la situación. También tomamos como base estudios estadísticos de las principales ciudades para realizar comparativos del comportamiento del desempleo en el territorio nacional. La técnica que se utilizó fue la investigación de tipo cualitativo y teniendo como sustento cifras oficiales emitidas
por parte del gobierno nacional, y pues esto nos permitió poner en evidencia factores sociales, políticos, económicos y muchos más que han acrecentado esta problemática social. El presente proyecto tiene como fin analizar y discutir un tema muy importante para nosotros como ciudadanos colombianos, teniendo en cuenta el momento histórico, político y social en el que nos encontramos inmersos en la actualidad. ¿Qué afectación tiene el desempleo para Colombia? Para esto, tomaremos datos históricos para comparar el avance o déficit que hemos tenido durante los últimos años a causa de este. Es importante tener en claro el concepto de desempleo, ya que es un factor problema en nuestro país. Teniendo en cuenta esto, conocemos como el desempleo la desocupación, cesante o paro en el mercado de trabajo. Hace referencia a la situación del trabajador que carece de empleo y por tanto de salario. Es la parte de la población que, estando en edad, condiciones y disposición de trabajar, llamémosle a esto población activa, pues carece de un puesto de trabajo, ausencia de trabajo, sinónimo de paro y desocupación. El problema: la tasa de desempleo del país es algo que en números significativos ha sido constante, ya que cuando atravesó por su mejor momento de crecimiento en la economía, no hubo gran diferencia en dicho campo. Al realizar esta investigación, buscamos un análisis sobre lo que ocurre tras la medición del desempleo en el país y la afectación de la sociedad, tanto en el ámbito económico, en el ámbito cultural y en el ámbito familiar. Los objetivos. Dentro de los objetivos generales encontramos conocer la problemática que genera el desempleo en la sociedad colombiana, poder identificar las causas y consecuencias del desempleo. Objetivos específicos: conocer las problemáticas que existen en nuestro país, lo que genera el desempleo, generar encuestas a la población, determinar cuáles han sido los factores que les impide ubicarse laboralmente. Dentro de los objetivos específicos, descubrir cómo el desempleo puede generar afectación a la familia y a la sociedad. También realizar una investigación, análisis, medición del desempleo a través de informes. Delimitación del problema. Mediante este documento se hará un recorrido por diferentes teorías y aproximaciones al impacto del desempleo en Colombia, que permitirán ampliar el panorama que se abre frente a esta problemática. Para tal fin, se hará el empleo de documentos de índole oficial y privado, con el fin de contar con diferentes posturas, lo cual permitirá hacer una mejor lectura de esta situación. Esta investigación será desarrollada teniendo como base de estudio las principales ciudades del país, por el cual, adicional al empleo de los documentos anteriormente señalados, también haremos uso de comparativos estadísticos, lo cual facilitará realizar un comparativo del comportamiento del desempleo en el territorio nacional y su evolución en la última década. Adicional a ello, revisaremos así pues el tipo de investigación que se realizará durante este proyecto. En este documento se hará mediante una investigación de tipo cualitativo, teniendo como sustento cifras oficiales emitidas por parte del gobierno nacional, lo cual permitirá realizar el abordaje de la fluctuación que ha presentado en el país la tasa de desempleo, lo que será muy útil para poner en evidencia los factores sociales, políticos, económicos, entre otros, que han influido en acrecentar o hacer frente a esta problemática social. Partiendo de la anterior premisa, es posible realizar un interesante abordaje de esta problemática, sirviendo como sustento al proyecto investigativo que se está desarrollando, pues es claro que en un país como Colombia se ha contado con una dinámica social interesante, tal como se ha presentado desde finales del siglo XX y lo corrido del siglo XXI, donde claramente podemos observar que este tipo de hechos que han influenciado la nación
en su desarrollo. La población que escogimos para nuestra investigación fue la población de estratos inferiores, ¿sí? Estratos de 1 y 2, personas con difícil accesibilidad a la educación superior y que pues en este momento son las masas grandes de desempleo que se encuentran en este momento. Para ellos, entonces, pues ya escogiendo el estrato, ¿sí? La población que seleccionamos, procedimos a crear las muestras para realizar un sondeo en esta población e identificar pues cuáles son los puntos y cómo podemos realizar una ayuda para que pues se pueda mejorar este índice de desempleo. Podrán identificar los primeros puntos o preguntas claves para nuestra investigación, ¿sí? Este fue, como lo pueden ver aquí, la encuesta que realizamos para ellos, ¿sí? Eh, Apuntándole tanto como al nivel educativo como a los medios que utilizan ellos para poder realizar una buena búsqueda de empleo, qué buscan ellos, ¿sí? En cuestiones económicas, educativas, salariales y a futuro, pues, cómo se proyectan ellos, ¿sí? Teniendo, digamos que un poco más de dificultad a la hora de avanzar, tanto como económica, como laboral y como socialmente.